En la historia de la Iglesia Católica ha habido momentos decisivos que llevaron al clero a reflexionar en torno a la esencia misma de su significado. Uno de estos hechos sucedió en 1215, cuando el Papa Inocencio III convocó al Cuarto Concilio de Letrán en Roma. Derivado de este, los fieles tendrían que apegarse a diversas modificaciones en la práctica confesional. La gente debía confesarse por lo menos una vez al año y comulgar en Pascua, además de llevar a cabo la confesión auricular o privada en lugar de la que se practicaba de manera pública. Este tipo de nueva penitencia canónica facilitó la relación personal entre confesor y penitente, pero fue supervisada por el Tribunal del Santo Oficio porque dio lugar algunas veces a conductas ajenas al propio acto de la confesión. Los clérigos se valieron de este espacio tan íntimo y de tanta trascendencia religiosa para cometer el delito de solicitación. A partir del Concilio Lateranense de Roma, el sacramento de penitencia adquirió su personalidad canónica y teológica que hasta hoy persiste. Entonces, los confesores, que no eran muy conscientes de su vocación o que tenían una vocación muy débil, utilizan la confesión para enterarse de la situación de la mujer o de las mujeres, y al tener conocimiento de la misma, lo utilizan como para planear una estrategia de cómo conquistar a esta mujer. 3 siglos después, entre 1545 y 1563, aconteció, al norte de Italia, otro de los eventos relevantes para el cristianismo: el Concilio Ecuménico de Trento, donde se postuló que los 7 sacramentos de la Iglesia Católica fueron constituidos por Cristo, y se consolidó la penitencia como el único medio para alcanzar la gracia de Dios. El hombre, a pesar de su fe, no podía estar seguro de la salvación en virtud de que por su propia naturaleza era propenso a caer en pecado. Aquí lo veo como una flaqueza humana donde cualquier hombre, cualquier mujer puede incidir, más allá en este caso de su condición religiosa. Asimismo, en aquella pastoral tridentina, se embistió al confesor de una imagen bondadosa, dispuesto a ayudar, a transmitir tranquilidad y paz interior al fiel. Un padre espiritual encargado de certificar el perdón de Dios, que tendría la obligación, entre otras cosas, de escuchar con paciencia y atención, sin interrumpir, reprender ni interrogar hasta que el penitente hubiera terminado de expresar sus aflicciones, para entonces acariciarle con palabras suaves y prometerle la salvación a fin de que, confiado, le comunicara todos sus pecados. Para que se estableciera como solicitación, tenía que ser la confesión el motivo, lo que propiciara la conducta ajena del fraile o del clérigo secular para ser considerado solicitación. Desde ese momento, el padre espiritual tuvo la obligación y el derecho de someter a los penitentes a un relato exacto y minucioso de los pecados cometidos. Así sería capaz de valorar la gravedad de los mismos. Fue de esta manera que los confesores conocieron la vida sexual de los creyentes para poder curar la enfermedad del alma y abrirle las puertas al cielo. El confesor tenía poder para conceder o negar la absolución, así como para imponer la penitencia. Esta situación creó las circunstancias que dieron lugar a una relación desigual, que derivó poco a poco en el sometimiento de los penitentes. El clérigo gozó de una situación privilegiada y abusó en algunos casos. Utilizó el acto de confesión para solicitar a sus hijos espirituales.
Este delito tenía que cometerse en el confesionario o con motivo de la confesión. Si había una conducta delictuosa, pero que no tuviera como motivo la confesión, no era calificado como solicitación. La conducta de un confesor solicitante no se traducía en un simple juego amoroso, una táctica de conquista, sino que eran pecado y delito tipificados como solicitatio ad turpia in confessione. Fueron diversas las bulas o documentos ecuménicos que intentaron tipificar el delito de solicitación. En el caso de la Nueva España y el resto de los virreinatos de las Indias, las autoridades inquisitoriales se encargaron de recordarle a la feligresía y la propia comunidad eclesiástica, de tiempo en tiempo, por medio de los llamados edictos, en qué consistía esta conducta ajena al acto de la confesión y la obligación que tenían de denunciar a los clérigos solicitantes. Estos mismos documentos sirvieron para fijar las normas sobre los confesionarios. La conducta delictuosa que se cometía durante el acto de la confesión, a través de palabras torpes y deshonestas o de tocamientos igual deshonestos. En la Nueva España, fue a partir del Tercer Concilio Provincial Mexicano, celebrado en 1585, y de los edictos de la Inquisición, que fueron aplicadas las medidas emanadas en los concilios de Letrán y Trento años atrás. Por otra parte, el Tribunal del Santo Oficio, en 1624, estableció las condiciones que debían existir en el momento de la confesión de hombres y mujeres. Por ejemplo, los confesionarios debían estar ubicados dentro del cuerpo de la iglesia. Se prohibieron en lugares oscuros o apartados. Tenían que ser sitios visibles, con mucha iluminación y transitados, para que cualquier persona, aún sin tener la intención de escuchar o ver lo que sucedía, pudiera estar al tanto de lo que ocurría en ese espacio íntimo. Además, los confesionarios no debían estar adornados con velos, lienzos, abanicos u otros objetos ornamentales. Y se dispuso que las rejillas de los confesionarios fueran colocadas en la parte lateral, con orificios tan pequeños que ni siquiera los dedos del confesor o el penitente pudiera introducirse en ellos. Ni se diga otra parte del cuerpo. Se prohibió, por ejemplo, que las mujeres se confesaran de frente, tenían que hacerlo siempre de lado. En el caso de los hombres que sí se les permitió confesarse de frente, no podían cubrirlos con sus hábitos a los que estaban confesándose al penitente. Se estipularon las horas de horario. Se acordó que los confesionarios debían estar colocados en lugares transitados, ¿sí? Aunque no se escuchara lo que estaba confesándose, si la gente pasaba, podía darse cuenta de lo que estaba sucediendo. O sea, sí había muchas restricciones. Esta disposición pareciera extraña, pero lo que los inquisidores pretendieron evitar con ella fue que el clérigo o la hija espiritual pudiera tener contacto físico a través de los dedos, manos, rostro o cabeza. De hecho, se trataba de impedir que los confesores intentaran introducir sus dedos en la boca de la penitente o viceversa, debido a que en varias denuncias ante el Santo Oficio se mencionó que los propios clérigos inducían a este tipo de prácticas a sus hijas espirituales. Había especificaciones sobre la confesión increíbles, por ejemplo, como que las celosías, donde el clérigo se sienta en el confesionario, hay una celosía con estos orificios que llaman tornos, donde la mujer está sentada, o hincada en este caso, para confesarse. Se decía que la celosía debe ser tan pequeña que ni los dedos pudieran introducirse, porque había un juego sexual con los dedos, ¿no? De él o de ella. Entonces eso estaba prohibido.
La Inquisición también decretó que las puertas de torno o giratorias fueran retiradas inmediatamente en los confesionarios con comunicación a los claustros o conventos femeninos, porque podían aislar fácilmente al confesor y a la religiosa. Finalmente, las mujeres enfermas que tuvieran algún impedimento para asistir a la iglesia podían recibir la visita del confesor en su habitación, pero a la vista de otra persona y además con las puertas abiertas todo el tiempo. A diferencia de las mujeres, el Santo Oficio permitió a los hombres de los monasterios confesarse en cualquier lugar de la iglesia o convento. Lo que hacía en realidad el padre o el confesor era solicitar los favores sexuales de sus hijas o hijos espirituales, aunque de lo que yo he estudiado, generalmente los clérigos solicitan mujeres, no hombres. Hay algunos casos excepcionales, que también es solicitación porque se da durante el acto de la misma. En 1624, el padre Juan de Saavedra y Monsalvo, en avanzada edad y a punto de morir, se autodenunció ante el Santo Oficio, porque según declaró, un día confesó a una india soltera, que no recuerda cómo se llamaba, pero tuvo cópula carnal. Añadió que un año más adelante solicitó a otra mujer casada, con la que no tuvo efecto la cópula. El padre manifestó su confesión para descargo de su conciencia y aseguraba que en su momento se lo confesó al padre Antonio de Porras, de quien recibió el beneficio de la absolución. La denuncia de un confesor solicitante fue un tema delicado para el Santo Oficio, pues ponía en entredicho no solo la imagen de la Iglesia y sus ministros, sino también el decoro del acto de la confesión, parte sustancial del sacramento de la penitencia. Era muy grave. Si era un religioso, se le expulsaba del lugar donde había cometido la pena. Se le prohibía oficiar durante determinado tiempo. Se le prohibía también confesar hombres y mujeres de por vida. Pasaba a ocupar el último lugar en la comunidad. O sea, estaba señalado por la comunidad de que era un solicitante. Tal vez por ello, cuando se encontraba culpable al solicitante denunciado, el castigo lo recibía solo frente a sus compañeros, de tal manera que toda persona ajena al estado eclesiástico no podía ni debía enterarse del castigo aplicado al padre culpable. Además, la aprehensión se realizaba por la noche, cuando pocas o ningún alma podía ser testigo. Se le obligaba a hacer ciertos trabajos de los más humildes dentro de la comunidad. Y sobre todo había una constante vigilancia. Había un compañero de su comunidad, en este caso, que permanentemente estaba como, no es la palabra más correcta, pero estaba como monitoreando su conducta e informaba al Santo Oficio. Desde un punto de vista legal y apegado al derecho canónico, los inquisidores podían actuar contra un presunto solicitante por 3 vías: la acusación, la encuesta y la denuncia. Había 2 maneras. Ella podía ir directamente al Santo Oficio y denunciar que el padre José la había solicitado, o permitirle al padre Manuel que en su nombre fuera al Santo Oficio y denunciara lo que le había sucedido. Esas eran las 2 vías. Y había una tercera que era la menos frecuente y que a veces el clérigo lo hizo pues de una manera un poco ingenua. Un clérigo
se podía autodenunciar por haber solicitado a una mujer. Para las autoridades inquisitoriales, la denuncia representó la primera fase del proceso. Sin embargo, no todas las denuncias procedieron por diversas razones, que iban desde que los mismos inquisidores consideraban que no estaban bien hechas, hasta que los motivos expuestos no eran suficientes para proceder contra el confesor. Para los inquisidores, los denunciantes tenían que tener las siguientes características: ser personas fidedignas y honestas, pues si fuesen mujeres deshonestas o de mala fama, no se procedía a la denuncia, a menos que el confesor fuese muy sospechoso en deshonestidades. La cruda moral debió haber sido muy fuerte, entonces va al Santo Oficio y se denuncia. Pero a veces se van a autodenunciar sin haber cometido la solicitación. Entonces el Santo Oficio, no, sabes que tú vete. Bueno, los inquisidores, tú vete, tú no cometiste solicitación y ya vete. En la acusación, la gente evitó recurrir a ella, porque era muy comprometedor y riesgoso. Si el acusado resultaba inocente, podía revertirse la acción. En este caso particular de los confesores, parece que esta vía inquisitorial no se practicó, pues hubiera implicado la existencia de un grupo de personas dispuestas a proceder con base en un mismo criterio. Recordemos que el delito de solicitación sucedía en privado y entre dos personas, el confesor y la hija o hijo de confesión. Siendo los confesores verdaderos maestros en el arte de la seducción, a su vez eran simples mortales, dispuestos a romper sus votos de castidad con tal de obtener los favores de sus hijas espirituales. Sus formas y medios de seducción están documentadas ampliamente. Hubo clérigos que ofrecieron dinero, hoy es lo más normal. Hubo clérigos que ofrecieron un regalo o regalos, como lo hace hoy un hombre, ¿no? Hoy un hombre quizá ofrezca un departamento, o una casa, un carro. Pues ellos recurrían a algo, claro, mucho más próximo a sus recursos, que puede ser una medalla, un escapulario, ese tipo de cosas, o les mandaban regalos, y si la mujer estaba en condiciones económicas muy malas, pues le mandaba también comida. La Ciudad de México fue el territorio eclesiástico más importante de todos los que se fundaron en la Nueva España. Dentro de este se encontraban prácticamente representadas todas las órdenes religiosas masculinas y femeninas, comunidades hospitalarias, y la Inquisición tenía su sede en este lugar. También es debido señalar que en esta arquidiócesis se presentó el número más alto de denuncias y procesos contra los confesores solicitantes, seguido del Obispado de Puebla. Estas son algunas de las formas y medios de seducción más frecuentes empleados por los solicitantes. Uso de palabras laudatorias y amorosas. Solicitación por medio de un lenguaje de doble sentido. Expresiones eróticas o preguntas personales. Promesas, regalos, halagos o caricias. Argumentos persuasivos y referencias doctrinales o de manera agresiva e incluso violenta. Amenazar a la penitente con hacer pública la pérdida de su honra. Hubo quienes, de una manera más romántica, enviaron cartas amorosas, muy bonitas algunas de ellas. Es un material que es muy complicado de encontrarse, porque generalmente este tipo de documentos es la carta que envió él a ella y la mujer la conserva. Siguiéndole un poco la pista, te das cuenta que ella también le envió al clérigo, pero el clérigo, casi por condición humana, por ser hombre, las leía seguramente, las disfrutaba y las quemaba. En cambio la mujer, como su gran tesoro, las guardaba. Y después estos documentos, lamentablemente, a veces sirvieron pues para hundirlos a los dos. En relación al uso de palabras laudatorias y amorosas, el 27 de octubre de 1714,
Francisca Manuela de Santa Teresa, conventual de la Santísima Trinidad de la ciudad de Puebla, denunció al padre Augustino Ignacio de Escobar. Pocos días después, se presentó en el convento el comisario del Santo Oficio para escuchar a la monja, quien declaró que en cierta ocasión, Ignacio de Escobar, antes de iniciar la confesión, le dijo: Mi alma, ¿cómo te sientes? Anoche estuve pensando en ti para que desvele. ¿Tú no te acuerdas de mí? ¿No me quieres? Porque yo te quiero mucho y no quiero otra cosa más que a ti. Y solo por ti vengo a confesar a este convento. A principios del siglo XIX, la doncella de 17 años, María Ignacia Sáenz Ailuardo, presionada por otro confesor, se presentó ante el comisario del Santo Oficio de Tulancingo para denunciar al religioso José Ignacio Romero, pues en una ocasión que acudió a confesarse, le dijo al sacerdote que quería a un hombre y que éste era clérigo. Ante tal confesión, José Ignacio le insistió para que le diera el nombre. María Ignacia al principio se negó, pero a tanta insistencia tuvo que ceder. Y le comunicó que ese hombre era él mismo. Porque siempre lo había querido mucho. Pues si eso es así, me respondes lo que tu voluntad te dicte según lo que te pregunte. Dime, ¿es mío lo tuyo? Sí, padre. Pues entonces cuento con todo eso. Sí, padre. Son míos tus ojos, tu boca, tu cara, tu pecho, tu cuerpo. Sí, padre. ¿Todo? Todo. Sí, padre. Y las partes. No, padre. ¿Cómo va a ser eso? No te haré nada. Solo lo tentaré. Vaya. No, padre. Pues ¿cómo? ¿No me has dicho que es mío lo tuyo? Sí, padre. Los casos aquí presentados son una muestra entre varios documentos del Santo Oficio hallados en el Archivo General de la Nación de México. Describen el delito de solicitación cometido por padres confesores sobre sus hijas espirituales en el México virreinal del siglo XVIII. Para estos 100 años, más los 19 del siglo XIX, 119, hay registrados más o menos como unos 12,000 expedientes, más o menos, 11,500, 12,000. Y literatura prohibida o libros prohibidos, bigamia y solicitación, ocupan prácticamente el 50%. Para la solicitación hay más o menos como 1,500 expedientes, siglo XVIII. Sin duda, la imaginación de estos clérigos fue mucha y dirigida a manipular las carencias y necesidades de las penitentes. En cuanto a las mujeres laicas solicitadas, las hubo de todo tipo, pero las mujeres criollas, solteras de entre 15 y 24 años, fueron las más asediadas por los clérigos, según consta en los registros del Santo Oficio referentes al delito de solicitación. La condición particular de cada una de ellas y las circunstancias que vivieron hacen considerar que el confesionario fue uno de los mejores lugares para conocer las debilidades, las apetencias carnales y la sexualidad
de muchas mujeres y hombres.